reporte de que aunque no estuve en vivo, escuché toda la clase y me envió todo un reporte muy, muy, muy bueno. Bueno, vamos a continuar entonces en el libro de Jueces, en esta ocasión capítulo 6. No vamos a estudiar el canto de Débora, aunque allí hay unas riquezas impresionantes. Definitivamente Débora era una profetisa del Señor y el canto casi que es un canto profético. No, casi no, es realmente un canto profético. Sería bueno que usted lo pudiera leer. Sin embargo, el domingo voy a compartir una palabra bien, bien interesante. Por ende, no voy a tocar algunos temas que están allí. Dice, vamos a leer solamente unos cuantos versículos. Este capítulo tiene 40 versículos, pero vamos a partir este estudio en 2, ¿de acuerdo? Dice el capítulo 6, los hijos de Israel, ¿qué creen? Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ya sabemos que era un círculo vicioso. Y Jehová los entregó esta vez en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián, marque la palabra Madián. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues póngale pues atención a esto. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová otra vez. Porque cuando estamos en problemas, clamamos a Jehová, ¿verdad? Después de cometer todas nuestras embarradas. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que afligieron de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Marque sacudir el trigo y con otro color o en otro cuadrito marque la palabra lagar. Para esconderlo de los madianitas. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?
Entonces le respondió: ah, Señor mío, otra vez, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo entonces: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. Entonces, ¿qué creen que respondió Gedeón? Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Vea esta atrocidad. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso carne en un canastillo y el caldo en una olla, sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía... Gracias, Señor. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, ahora sí lo vio, dijo: ah, Señor Jehová, he aquí he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Versículo 24 y último que leeremos, y dice: y edificó allí Gedeón un altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Ok. Quiero que estudiemos un poco el contexto en que para este tiempo llegó la opresión a Israel. Todo el pueblo de Israel volvió a entrar en aquel círculo, ¿verdad?, vicioso, en el que volvían a practicar el mal delante de los ojos de Dios. Y Dios permitió que en esta ocasión fuera el pueblo de Madián quien se levantara a oprimir a Israel. Quiero que antes de cualquier cosa podamos entender quién era Madián. Madián, usted va a escuchar en toda la historia bíblica, que aparece un tal Madián, y siempre lo vemos efectivamente como un enemigo del pueblo de Dios. Y yo quiero que usted vea quién era Madián. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 25. Génesis capítulo 25, versículo del 1 al 6, vamos a leer. Y aquí les voy a mostrar, digamos, el primer problema. Vamos a leer solo el versículo 1. Dice que Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simram, a Joksán, a Medán, a Madián, a Isbag y a Sua. ¿Correcto? Madián fue el cuarto hijo de Abraham después de Isaac, es decir, en términos generales vendría siendo el sexto hijo de Abraham, ¿correcto? Ismael, Isaac, y vienen los 4 de Cetura. No era pecado, ni estaba mal, ni era contra Dios que Abraham tuviera más hijos, porque Dios le dijo que le daría una descendencia. Y para nosotros la única descendencia es la de Isaac, ¿no? Entonces, solo se murió viendo a un hijito, pobrecito, Ismael el rechazado, era el que no era de la promesa. Pero eso no es verdad.
Aunque Ismael nació fuera de la voluntad de Dios, era parte de una promesa cumplida. No significa que no lo fuera. Y tomó a otra mujer. Recuerde que la cultura de Abraham permitía esto. Él salió de Ur de los Caldeos y esta era una cultura monógama, ¿ya? Monógama no, perdón, polígama, polígama, que significa que pueden tener varias esposas, o varias esposas. Entonces, en esta se levanta una mujer llamada Cetura, que era una sierva de él, y con ella tuvo al menos 6 hijos más. Es decir, que Abraham en total tuvo 8 hijos, y no solo 2, como muchos de ustedes habían pensado toda su larga vida de cristianismo. Entonces resulta, si no les parece extraño, que cuando se levanta Madián, y no era la primera vez que Madián se hacía ver en medio de en medio de la opresión de Israel, más o menos para el tiempo de... Esto fue ya para el tiempo de Moisés, cuando se levanta Balac y contrata a Balaam para que maldiga a Israel. Tanto Madián como Amalek se unen con Balac, es decir, con los cananeos, ¿verdad? No, perdón. Con los cananeos no. Con los moabitas se juntan para maldecir a Israel. Es decir, que Madián hace mucho tiempo ya le tenía ganas a Israel. ¿De dónde nace esta riña? Partamos que el nombre Madián significa precisamente rencilla. Y la verdad es que esta rencilla, no solo entre Madián, sino entre los otros hermanos, con los otros hermanos, comenzaron a sentir envidia hacia Isaac por culpa de su hermano. Por culpa de su papá, perdón. Comenzaron a sentir envidia hacia Isaac por culpa de ¿quién? Del papá. Comenzaron a sentir envidia hacia su hermano por culpa de ¿quién? De su papá. Y en esto quiero que tengamos mucha precaución. Ahí en Génesis, donde les estaba leyendo el versículo 5, capítulo 25, verso 5, dice: y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas, es decir, a Agar, a Ismael, y a los hijos de Cetura, que eran Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa, dice que les dio dones, es decir, les dio regalitos, ¿sí? Y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental, es decir, estaba muy bien acomodado, muy bendecido. ¿Por qué lo digo? Porque la tierra oriental pues era la tierra con mejor ubicación, la tierra más fructífera, más próspera que había. De hecho, primero de Crónicas dice Getur, Nafis y Sedema, estos fueron los hijos de Ismael. Dice: los hijos de Cetura, la concubina de Abraham, fueron Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Los hijos de Joksán, es decir, se confirma que estos hijos fueron de Abraham. ¿Listo? Y dice que a estos hijos les dio regalos. Hay algo que debemos primeramente entender para poder avanzar en el tema de hoy. Abraham tuvo más hijos, pero se encariñó más con Isaac porque era el hijo de ¿qué? De la promesa. Y como tuvo más hijos, todos los hijos de Abraham tenían el mismo derecho, porque era el hijo del Señor, eran los hijos del Señor. ¿Correcto? Y dice que a Isaac le dio todo lo que tenía. Y esto es una exhortación para las mamás. Le dio todo lo que tenía, pero a los otros les dio dones, les dio regalitos. Entonces a Isaac le dio terrenos, le dio ganados, les dio riquezas, le dio oro, le dio todo lo que tenía.
pero al resto le dio una manzana. Ay, tome esta manzanita para que por el camino no se vaya a morir de sed. Tome este odre de leche para que tenga descanso por el camino. Tenga este vinito que me trajeron de aquellas tierras lejanas para que se lo beba por ahí de camino. Pero no les dio heredad. Entonces, Madián parece ser que él tenía cierta rencilla desde el inicio, cierto rencor hacia su hermano Isaac. ¿De dónde viene el pueblo israelita? Pues de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y ahí se desprende todo el pueblo israelí. Entonces vamos a volver a leer. Dice que Dios le entregó en las manos de Madián. Los versículos que estamos leyendo es Jueces 6 del 1 al 24 y Génesis 25 del 1 al 6. Y dice que y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y mire esto. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Lo primero que yo analizo en esta opresión madianita sobre Israel es que fue tanta la opresión y tanta la persecución y tanto el amedrentamiento que Madián trajo sobre Israel que tuvo que hacerse casas hechizas, casas rápidas, fugaces, ¿verdad? Con pocas comodidades, como una cueva, como una caverna, un hueco entre una piedra, e irse a vivir allá. ¿Por qué? Porque los madianitas llegaban y arrasaban con todo, hermano. Y yo no sé cuántos de ustedes sienten que hay un espíritu devastador sobre la tierra. Muchas veces cerca a ustedes, muchas veces cerca a sus familias. Llega y se devasta todo. Es como que todo está medio funcionando. Todo está medio funcionando y ¡pum! Flaquea y cae. Y es como si llegara algo que devastara y arrasara con todo. No sé cuántos pueden decirme amén a eso. No sé cuántos se sientan identificados. Pero resulta que, dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, trabajar, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían todo, hermanos. ¿Qué destruían? Destruían todos los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Entonces, una de las características de Madián es que Madián, aparte de ser envidiosa y tener su corazón dañado, ¿por qué? Porque le tenía reserva o recelo a Isaac. Entonces se criaron como pueblos enemigos por culpa de las malas decisiones de Abraham. Vuelvo y digo, el padre de la fe sin fe, el padre de la fe sin sabiduría. Porque Abraham nunca debió haber exiliado a sus hijos. Los mandó lejos para que no estuvieran cerca de Isaac, cuando pudo haber sido un buen padre y haberlos formado a todos para ser un solo pueblo, que más adelante terminaran sirviendo a Isaac o a Israel, o que hicieran parte de Israel. Pues ya Dios vería. Pero por las malas decisiones de un padre, muchas veces los hijos terminan en situaciones que no son muy buenas para nosotros como padres, como familias, como hermanos. Y tengo que decir tristemente que gran parte de las historias que viven hoy nuestros hijos son culpa de los papás, por las malas decisiones. Es culpa de los papás, porque en algún momento tomaron una decisión que no era posible, que no era viable, que Dios no la había hablado, que no se los mandó. ¿Por qué los hijos son rebeldes y dejan de ir a la iglesia? ¿Por culpa de usted? ¿Por qué los hijos se van a la calle? Por culpa suya.
¿Por qué los hijos son contestones? Por culpa suya. ¿Por qué los hijos no lavan la ropa? Por culpa suya. ¿Por qué los hijos se van de la casa odiando? Por culpa suya. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones que no son, hermano, que no son guiadas por Dios. Nosotros hoy vivimos consecuencias, hermanos, en nuestros hijos por culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque tengo preferencia por el que salió más avispado. Tengo preferencia por el que sí hizo una carrera profesional. Tengo preferencia por el varón. ¿Por qué? Porque es el varón. Yo creo que mis hijos, yo le digo a mi esposa, lo primero que yo le enseñaría a mis hijos sería a barrer, a trapear, a lavar la ropa. Que le laven a la mamá la ropa en vez de la mamá estarles lavando la ropa. Porque los hijos tienen que aprender a ser siervos. Pero los papás, y esta es una palabra que no es por donde quiero ir, pero Madián, el principado de Madián, es un principado que ataca a las familias. Y entonces ya aquí me les voy a empezar a meter al rancho. Madián es un principado que ataca a las familias. Y ya vamos a ver cómo era que las atacaba también. Pero Madián también, así como en las otras, también practicaba la idolatría y practicaba la inmoralidad sexual. Quiero decirle algo. Las regiones orientales y la descendencia de Israel, los antepasados de Israel, fueron muy inmorales, hermanos. Cam, de Canaán, era hermano de Sem, de donde proviene la línea de Abraham. Pero Cam fue inmoral. Canaán violó a su abuelo. Madián era extremadamente inmoral. Moab. Sí fue Moab. ¿Cuál era el hijo de...? El hijo de... ¿Cómo es que se llamaba? Moab, el hijo de... El nieto de Lot, pues el hijo nieto de Not. Eran inmorales, venían de esa misma línea, hermanos. Eran inmorales. Y todo esto viene y ataca a las familias. Madián establece un antidiseño, escúcheme bien, un antidiseño para traer división familiar. Madián. Y usted lo va a entender despuesito. Porque eso no lo voy a hablar hoy, pero usted se va a dar cuenta que allí, bajo esta opresión, se levantó no solo el dios Baal, que permaneció por muchos años en la existencia de Israel, y los israelitas terminaron adorando a Baal, sino que también se levantó una diosa llamada Asera. Yo les voy a hablar de eso y les voy a enseñar de ella la próxima semana. Pero Madián trae división familiar. ¿Qué hizo Abraham? Háganme un favor, déjenme a mi hijo consentido acá. Y ¡puf! El resto, háganme favor, se me explotan, se me van, se mueren, se espichan, que se los coma el desierto, no importa. Y aunque usted no haga eso con sus hijos, a veces como papás, o simplemente no pensemos en papás, a veces los papás tratan de ser muy neutrales, pero en los hijos hay una discordia permanente, hay una riña permanente. Se viven envidiando, se hacen daño el uno con el otro. Y esto hace parte del actuar de un príncipe llamado Madián. Entonces llegó Madián a oprimir. ¿Y qué trajo? División en el pueblo de Israel. ¿Sabe qué hizo Madián? Comenzó a traer mujeres para que los israelitas se metieran con las madianitas. Y resulta que ellas mismas, es decir, se ponían de acuerdo para que el marido las engañara. Y se formaban peleas y se formaban cosas terribles. Dice la hermana Fanny, pastor, de los hijos de Cam viene la raza negra. Por la ubicación que es la parte de África, porque los africanos
¿verdad? Están más o menos hacia perdón, sí, están en ese lugar y es considerado como una de las razas caídas, y esta vendría siendo la maldición de Cam. Por eso dicen, pero eso no es cierto, pero usted va a escuchar en muchos lugares donde dicen que esa fue la marca que Dios le puso a Caín, ¿verdad? Y recuerden que de Set viene Noé, y Cam vendría siendo la línea como más directa de Caín. Entonces Cam vendría recibiendo la marca, y esa marca es en su piel, para que todo el mundo los viera y nadie los matara. Esa es una, digamos, como una teoría suelta que existe, pero se considera que sí, que hacia la parte africana, hacia la parte donde están los africanos, está la descendencia de Cam, ¿de acuerdo? Eso es lo que dicen. No tenemos certeza de eso, porque recuerden que Dios mandó todo a un lugar diferente. Entonces, Madián trae división familiar. Madián trae inmoralidad a las casas. Madián hace que nuestros hijos, Madián hace que en nuestra casa haya pornografía, Madián no solo trabaja con el adulterio y la fornicación, como nosotros la conocemos, sino que Madián establece niveles de inmoralidad. Entonces es cuando los adolescentes comienzan a ver la pornografía, es cuando empiezan a tener sueños eróticos, no solamente los adolescentes, los papás también, y comienza Madián a operar en esta forma, y dice que ya estaban tan aburridos de todo lo que Madián hacía, que decidieron hacerse cuevas, o buscar cuevas, ir a vivir a cuevas o en cavernas. ¿Ustedes recuerdan la palabra que el Señor nos dio? ¿Salir de dónde? ¿Salir de dónde? ¿Ustedes se acuerdan la palabra que el Señor nos dio durante los 12 días de oración? ¿Ustedes recuerdan el Señor qué palabra nos dio? ¿Salir de dónde? Si alguien lo recuerda, por favor, escríbanme. Pero dice que ellos hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Para qué? Para evitar que si los madianitas llegaban a los campos a desbaratar, a destrozar, no los mataran a ellos. Madián intimidó al pueblo. Una de las características de Madián es que Madián, ¿sabe qué hace? Madián intimida al pueblo. Madián lo intimida a usted. Y le voy a decir algo. Gracias, pastora Marta, gracias. Salir de las cuevas. Dios dijo, salgan de las cuevas, salgan, yo haré que salgan del anonimato, pero salgan ustedes de las cuevas. ¿Y sabe Madián qué hace? Madián intimida. Madián intimida a los papás para que pierdan autoridad sobre los hijos. Madián intimida a la esposa para que no le pueda decir nada al esposo. Madián intimida a los esposos para que pierdan la autoridad frente a su familia. No solamente trae división, no solamente trae inmoralidad, Madián intimida. Por eso yo le voy a decir algo hoy. Si usted, siendo papá, no se siente el papá de la casa, usted tiene que arreglar sus cosas con Madián. Hay un acto que se hizo que permitió que Madián trajera a su vida intimidación. Ya le voy a decir por qué. ¿Sabe por qué? Porque el pensamiento de Madián es el siguiente: si no es para mí, no es para nadie. Yo voy a estar bien, pero usted va a estar mal. Yo soy superior a usted. Mi papá a usted le dio todo, Isaac. Por eso a Isaac, a toda su descendencia, yo la voy a aplastar. Ese era el pensamiento de Madián. Y usted a veces convive con situaciones y pactos y acuerdos que usted sin querer firmó. Por ejemplo, ¿por qué sus hijos llegan a la hora que se les da la gana? Cuando usted les da una orden. O cuando usted les ha venido diciendo, no me llega a tal hora, y él llega más tarde, o ella. ¿Sabe por qué? Porque el primer día que usted lo hizo, usted no lo corrigió. Usted no puso
no tuvo la astucia de ponerle límite a eso. Entonces usted le permitió. ¿Por qué su hijo se queda en su casa con la novia? Porque usted le permitió. Ay, no, es que ya está tarde. Ay, quédese, mi amor. Sí, porque a estas horas que se va a ir la alcahueta es usted. Perdóneme si estoy siendo muy duro. Pero después andamos diciéndole al Señor: ay, Señor, pero ¿por qué mi hijo se metió con esa zunga? ¿Por qué mi hijita, que era tan buena, se metió con ese muchacho? Porque la culpa a veces es que Madián se nos mete y nosotros no lo sacamos. Nosotros no nos damos cuenta. El niñito o la niñita está pequeño y le da de cachetadas a usted y le da patadas. Y el niño está creciendo y ¡ay, tan lindo el niño! Y ¡pum! Cachetada. Y no me pegue, mi amor, no me pegue, mi amor. En manos de mi sacrosanta y sagrada madre. Y hoy tuve la oportunidad de estar con mi mamá, ¿verdad? Y de ver a mi tía. Y nos recordaban cómo era que se formaban a los niños. Tampoco digo de acribillarlos, de maltratarlos, de mantenerlos mal, ¿verdad? Ni violentarlos. Pero a los hijos se le corregían. O sea, estábamos recordando y pensábamos en que esta generación a los niños no los corrigen. Los niños son unos tarados que se trauman porque les dicen quieto, papito, y le pegan en la mano y el niño se traumó. Pero a muchos de ustedes les pasó. Los hijos fueron creciendo y el hecho, y voy a decirles algo. Ay, es que mi marido no es cristiano. Entonces voy a decirle algo. O usted no es una buena cristiana, o a usted le han faltado, o a usted como varón le han faltado pantalones, y a usted amarrarse la falda donde debe de amarrársela para tomar una decisión. Si usted no se convierte a Cristo, entonces a volar pajarito. Así de sencillo. Uy, pastor, pero el divorcio no es de Dios. El casarse con yugo desigual no es de Dios. Yo conocí de Dios después de casarme. Perfecto. Si habiendo conocido de Dios el evangelio que usted conoció no le ha cambiado la vida a su marido, o usted tiene un problema con su evangelio, o usted, Dios la está impulsando a tomar una decisión diferente. Pero es que como mi marido no es cristiano, yo no puedo obligar a los niños a ir a la iglesia. Grave error. Si alguna de ustedes, escúcheme bien, tiene hijos menores de edad, usted tiene toda la obligación de obligarlos. Y perdóneme, redundo en esto. Usted tiene la obligación de obligarlos a ir a la iglesia. ¿Cómo es que un mocoso de 16 años le dice: mamá, a mí no me da la gana ir por allá? Se va conmigo o lo muelo a palo. ¿Quieren libertad en sus casas? ¿Quieren libertad en sus casas? Ustedes van a tener que hacer algo como eso. Porque los hijos no toman decisiones por ellos. Ay, no, es que hay que respetarle la intimidad a ellos. ¿Cuál intimidad? Mi mamá jamás me golpeaba la puerta. ¡Nunca! Yo cerraba con llave mi habitación porque tenía su chapa y cuando uno la ajustaba quedaba cerrada. Mi mamá tenía una llave. Y si ella tenía que entrar a la medianoche, tenía que entrar a la madrugada, tenía que entrar a las 7 de la mañana, ella no golpeaba. Ella metía la llave y entraba. ¿Cuál intimidad? Los hijos no tienen intimidad. ¿Quién le dijo a usted esa mentira? Usted es la mamá, usted es el papá. ¿Quién le dice a usted que sus hijos tienen escondidos en los celulares? ¿Quién le dice a usted que su hijo, viviendo en su casa, le tiene una clave más poderosa que la de la casa de Nariño, hermano, y usted no sabe lo que él habla ni con quién habla? ¿Que un papá no le puede revisar las redes sociales? ¿Que un papá no le puede revisar el correo electrónico? ¿Que un papá no le puede revisar su celular? Me deja ver su celular o yo se lo destruyo, pero en segundos. Pastor, hoy usted está como muy rabón con los hijos. Sí. Y no con los hijos, con los papás. Porque Madián se nos metió en nuestras casas. Entonces Madián coge y se mete y empieza, hay que darle libertad al niño. Pero Madián, el pensamiento de Madián es destruir a la generación. Porque Madián quiere estar como rey, pero quiere que el resto sean esclavos. Y comienza a establecer intimidación. Intimida a la gente.
Entonces llega un momento en que la mamá le dice, ¿por qué no me lavó la loza? ¡Ay! ¿A usted qué le pasa? Pues lávela usted. Yo he visto, a mí no solamente me han contado, yo he visto cómo los hijos le gritan así a los papás. ¿Usted se imagina eso? En manos de mi mamá yo creo que todavía me estaría dando palo. Y yo honro mucho a mi mamá y a las mujeres de mi familia porque ellas nos permitían ser normales, nos permitían, en mi caso, por ejemplo, mi mamá tuvo algo como muy a su favor y muy en su en contra, en que yo desde muy niño comencé a ministrar, muy jovencito. Entonces yo me sentía pues la vaca que más leche daba y mi mamá eso no lo tuvo en cuenta. Digo, usted podrá Dios usarlo mucho, pero acá la mamá soy yo. La que lo parí fui yo, no Dios. Así que me hace el favor. Y mi mamá todavía conserva la correa con la que me corregía. Yo qué día se la iba a echar a quemar. Pero no hablo de ser violentos, hablo de corregir. Usted no se puede dejar intimidar de sus hijos. Usted no se puede dejar intimidar de su marido. Usted no me vuelve por allá. El domingo usted me tiene que hacer de comer a mí, usted no puede ir a la iglesia. Conozco a alguien que dice eso si no lo vaya a practicar. ¿Tengo? Me quedo y le hago de comer, pero le echo racumín y rapidito lo despacho. Claro, es un mal comentario. Pero sabe, usted no se puede dejar intimidar. Mi suegra, ella nos cuenta, bueno, y conozco parte de la historia porque ya para ese tiempo la conocía. Hoy por hoy tiene libertad del Señor. Pero yo recuerdo que a veces llegaban llorando a la iglesia porque en ese tiempo mi suegro era así medio loquito y como que se había peleado con el Señor y entonces creía que él era más grande que el Señor, que Dios. Y Diana, mi suegra, ella cogía sus dos chinitas y como fuera llegaba a la iglesia. Así le tocara salir, se escondía y después del culto le tocara aguantarse el caldo de lengua, pero ella nunca dejó de buscar al Señor cuando el marido le dijo, por allá no me vuelve. Por allá yo no quiero salir. No, de malas. Y si me va a matar, pues me mata, pero yo la iglesia no la voy a dejar. Yo a Dios no la voy a dejar. Hay maridos que le dicen a las mujeres, ¿y qué se va a hacer por allá? Otra vez por allá metida. Pero el marido cada 8 días se va a tomar. Usted está permitiendo que Madián la intimide o lo intimide mientras que él vive como rey. No sé si me están comprendiendo. No sé si me están comprendiendo la idea que les quiero mostrar. Esta es la opresión que Madián trae. Vamos a seguir viendo. Y aparte de eso trae un espíritu devastador. Entonces lo poco o mucho que usted haga en su casa. Ojo a esto. Gente que hace aseo, oficio, arregla. Mire, usted viene a mi estudio y mi estudio usted lo va a encontrar desordenado porque aquí se arregla mi estudio y yo saco mis libros, mis hojas. Mire, aquí tengo planillas, aquí tengo libros, vea usted. Y mi esposa siempre me dice, esa es la cueva. Pero el resto del apartamento usted lo encuentra hecho una uva porque aquí no permanece el desorden. Pero usted va a casas donde barren, trapean, acomodan, arreglan, quedó todo lindo. Y en cuestión de 5 minutos, no fue sino que el gato pasara de aquí para allá, y eso es como si hubiese pasado un vendaval, un terremoto, un maremoto, y todo está patas arriba otra vez. Casas en donde hay ropa por todas partes, hermanos. Hay gente que lava la ropa, escúcheme esto, lavan la ropa y dura 2 semanas la ropa encima de un sillón. Eso es desorden. Y usted está siendo influenciado por el príncipe de Madián. Porque Madián devasta todo lo que hay a su paso. Madián daña lo que hay en su casa. Hay cosas que se dañan. Yo siempre digo, oiga, todo tiene su ciclo. O sea, no podemos esperar que, no sé, un computador dure 20 años. Pues de pronto durará, pero en 20 años no va a dar el rendimiento que daba de nuevo. Pero hay gente que, mire, hermano, todo lo tiene dañado. Todo es todo. No le sirve la lavadora, la nevera, la estufa, el microondas, los celulares, la cama se les parte, hasta los cuchillos se le dañan, hermano.
¿A usted no le parece raro? Una cosa es que algo cumpla su ciclo, pero Madián pasa y devasta. Él daña, él rompe, él acaba. Entonces Madián es ese que viene y arrastra con todo. Y muchos de ustedes o de nosotros podemos estar bajo la influencia y la opresión de Madián. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué juez se va a levantar en este momento? ¿Qué juez se va a levantar? Bueno, pues el capítulo 11, el versículo 11 dice, y vino el ángel de Jehová. Vino el ángel de Jehová y se presentó y se sentó. Mire, un ángel llega y se sienta debajo de una encina. ¿Saben lo que es una encina? Una encina es un árbol. Una encina es un árbol siempre de mediana estatura, no es tan grande, pero es frondoso, su copa es ancha, entonces da buena sombra. Y dice que había un árbol allí, dice, había un árbol allí en aquel lugar, y el ángel llega y se sienta debajo de ese árbol, la cual era de Joás. Bueno, y su hijo Gedeón, póngale pues cuidado a esto, estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Por eso, por alguna razón, le hice rayar esto, le hice marcar esa parte, ¿verdad?, en su Biblia. ¿Por qué? Porque resulta que una cosa era el soplar el trigo o el sacudir el trigo, y otra cosa era el lagar. El trigo tenía un espacio, ¿verdad?, donde tenían como unas bóvedas o unas granjitas donde metían todo el trigo. Pero el lagar era donde se hacía el vino. El lagar eran unos lugares, como unas tinas, ¿correcto?, donde se echaba la uva, y los lagareros se lavaban, los que se dedicaban a procesar el vino o la uva, tenían que pasar por un proceso de lavado de sus pies y se metían a pisar las uvas en esas tinas. Entonces el jugo que iba saliendo, hasta machacar en esa tina las uvas, y allí comenzaba el proceso para hacer el vino. Entonces, uno era el lagar donde se procesaba el vino. Nada tenía que ver el lagar con el trigo. Pero voy a volverle a leer para que con este conocimiento usted pueda entender qué ocurría. Dice, y vino dice el cual, y Gedeón estaba sacudiendo el trigo. ¿Qué es sacudir el trigo? Sacudir, yo hace unos días en un programa también lo dije, sacudir el trigo es que ellos despepaban la espiga, ¿verdad? La echaban y mezclaban todo, y de repente cogían una manotada o lo que alcanzaran con sus manos y la tiraban y soplaban mientras iba cayendo. Entonces tampoco era que soplaran tan duro, era un soplo no tan fuerte. Entonces cuando iba cayendo y él soplaba, la cizaña o digamos la cascarilla vacía salía volando y el trigo caía. Esa era la manera, era otra de las formas de ver el tema del verdadero trigo, del trigo verdadero y no de la cizaña, ¿correcto? De no tener cizaña entre lo que yo recogía. Entonces mire la estrategia de Gedeón. Gedeón coge y dice, pues como llegan y devastan todo por allá, él cogió y recogió trigo y se la llevó al lagar. Obviamente, como no era tiempo de uva, como las vides estaban secas, no había fruto, los madianitas no iban a la zona del lagar, donde se procesaba la uva y donde se procesaba el vino.
Entonces él recogía el trigo y se iba para el lagar, y allá en el lagar, entre las bateas, como estaban vacías, no había vino procesado, no había uvas machucadas, él cogía, se metía entre las tinas, botaba, y el trigo que le quedaba, ese era el que iba a usar para hacer de comer, para hacer pan, porque ellos comían muchos panes y muchas arepas. Póngale pues, o sea, no era gran cantidad. No era como que tenía mucha provisión de harina o de trigo. No era así. Era poco. Era poco. Y no tenía que dejarse ver. Él iba a ese lugar, lo hacía y rapidito empacaba y se iba. Entonces el ángel se le aparece y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire, hermano, en tiempo de crisis no podemos estar chillando. Si usted tiene a sus hijos perdidos, deje de chillar, párese, sea esforzado y sea valiente. Si usted tiene su matrimonio dañado, hermano, no llore. Usted tiene que levantarse, ser esforzado y ser valiente. Usted tiene un problema, hermano, los problemas los tenemos todo el mundo tiene problemas. Pues tenemos que levantarnos, ser esforzados y ser valientes. Yo conozco gente que solo se pone a llorar y dura toda la vida llorando y llevan 40 años llorando y la vida no les va a cambiar, porque usted puede llorar, pero si usted no se acciona, graves. A diferencia de Gedeón vamos a ver que era un hombre un poco tímido y un poco temeroso, pero era esforzado y era valiente. Sin embargo, aunque Dios le dice: yo estoy contigo, varón esforzado y valiente. Y mire la respuesta de Gedeón. Gedeón le dice: ¡ah, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, primer error. Quiero que vuelva a leer conmigo otra vez el verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. ¿Con quién estaba Jehová? Contigo. Jehová no le dijo: Jehová está con el pueblo. No. Jehová está contigo. Pero la respuesta de Gedeón, y ese fue un conflicto de él toda su vida, fue incluir a quienes no debía incluir. Participar de sus victorias con quienes no debía participarlas. Llevar a un mundo de gente cuando no tenía que llevar a todo ese mundo de gente. Porque él siempre quería, él era el líder que deseaba que todo el mundo estuviera bien. Por eso a veces los líderes tenemos que tener precaución. Porque los líderes no nos podemos desbarrancar a que todas las ovejas estén bien y que el pastor esté mal. Porque a veces pensar en darle todo a todo el mundo y pensar en darle lo mejor. Mire, yo hice algo a finales de diciembre. Yo cogí al equipo de trabajo y les dije: mire, yo renuncio a toda promesa que yo les haya hecho a ustedes. Si yo les prometí, si en algún momento emocionalmente de mi boca salió una propuesta, un pacto, un juramento que quizá no sé si lo voy a cumplir porque no sé si tenga vida, si Dios me lo permita, hoy les pido perdón y rompo esos pactos. Porque yo no me puedo matar por darles lo mejor a ustedes cuando somos un equipo, cuando somos un cuerpo en Cristo. Y ahí viene el primer error de Gedeón. Dice: ¡ah, Señor mío! Si Jehová está con nosotros. No, mi hijo. Dios no le ha dicho que está con su familia, mi hermano. Dios le ha dicho que está con usted. Y es posible que por su mano usted se levante y por su mano su familia sea rescatada, por su mano su familia sea levantada, pero Dios no ha dicho que está con su familia. Dios no ha dicho que está con todo el círculo con que usted al cual pertenece. Dios le dice a usted hoy: yo estoy contigo, varón, varona, esforzado, esforzada y valiente. Pero él dijo: ah, Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Pues si el pueblo estaba en pecado, Gedeón, el pueblo estaba torcido, pero vea que Dios no se lo recuerda. Gedeón le hace unas preguntas: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó de Egipto Dios, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Vea qué insolente era Gedeón. Y muchas veces nosotros somos insolentes, haciéndole preguntas tontas al Señor. Ay, ¿por qué mi hijo es así? A ver, no le quiero responder, pero eche un poquito de cabeza. Cuando usted le permitió por primera vez responderle mal y usted no lo corrigió, ahí fue el problema.
Cuando usted le permitió por primera vez a su marido que le metiera la mano y que la golpeara, ahí está el problema, porque usted nunca se lo va a quitar de encima. Quien le pega a la esposa por primera vez, mire, difícilmente se va a quitar eso de encima. Nunca, hermano, nunca. ¿Por qué? Porque hay permisividades. Pero Dios no le respondió mal. Dios a la queja y el cuestionamiento le dijo en el versículo 14, mirándole Jehová, yo creo que Jehová lo miró así como que, ay papito, ¿qué le pasa a su merced? Le dijo, ve con esta tu fuerza. O sea, le dijo, mijo, yo no le hablé a todos, yo le hablé a usted. Así que vaya usted con su fuerza y va a salvar a Israel de la mano de los madianitas. ¿No le estoy enviando yo? A veces Dios nos da palabra, nos da promesa, nos mueve a hacer cosas, nos mueve a dinamitarnos, a explotar en algo y nosotros nos quedamos ahí quietos. Ay, no, Señor, porque yo, porque aquí, porque acá, porque mis hijos, porque el pueblo, porque ¿dónde está usted? Porque no lo veo. Luego no le habló Dios. A mí me parece muy curioso cuando la gente dice, uy, yo tuve una visión, un sueño, una revelación, el Señor me mostró, y a los 3 días están en depresión. A los 4 días están que se cortan las venas. Y duran así 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, el año entero chillando. Entonces Dios no les habló. O usted le cree más al diablo que a Dios, pero si Dios le habló, usted no puede estar en esa condición. Y vean la actitud de Gedeón. Yo a Gedeón lo hubiera cogido. Entonces respondió Gedeón, ah, Señor mío, otra queja. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo, el menor de mi casa, pobrecito, soy el niño. Uy, yo creo que Dios lo tenía enfrente y decía, yo creo que Dios, como sabe que no se equivoca, no pudo pensarlo, pero yo, siendo Dios, hubiera dicho, qué embarrada haber venido a buscar a este man. ¡Qué quejadera tan bárbara a todo momento! ¡Ay, Señor mío, yo soy pobre! ¡Ay, Señor mío, con qué voy a pelear! ¡Ay, Señor mío, ¿dónde estará Dios que nos prometió y no lo hemos visto? Así hay más de un cristiano. ¿Sabe qué hace Madián? Madián también hace que la fe se disminuya. Y desgraciadamente, Gedeón había sido afectado por esto. Y Jehová dijo, ciertamente, Gedeón, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Como a un solo hombre. Es decir, que Gedeón se iba a enfrentar a ellos y era como si se agarrara a puños con un solo tipo. Miren lo que Dios le estaba hablando. Pero miren la conversación con un ángel, con el mismo Dios, porque Gedeón vio a Dios. Gedeón estaba hablando con Dios. ¿No me cree? Mire, dice en el versículo 11 el ángel de Jehová, ¿cierto? Y dice el versículo 14, y mirándole Jehová. ¿Sabe delante de quién estaba Gedeón? Gedeón no estaba delante de cualquier langaruto ángel con alitas. No. Gedeón estaba delante de Jehová. El ángel de Jehová, esa es la representación de Cristo. Gedeón estaba delante del mismo Cristo. La representación corpórea del Padre, de Jehová. Y hablando, ay Señor mío, ay Señor mío. Y mire lo que dice en el versículo 17. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti. Hermano, o sea, ¿para qué pedir señales? Me des señal de que tú has hablado conmigo. Gedeón, el hombre de las señales. Vamos a estudiar todo este libro y vamos a estudiar a Gedeón. Uy, no. Yo creo que si yo hubiera conocido a Gedeón, para mí hubiese sido tortuoso trabajar con él. Va y le pide una señal después de que el Señor ya le había hablado. Bueno, listo, respetable, no hay ningún problema. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura. ¿Con qué se hace el pan? Con harina. ¿Y la harina de dónde sale? Pues del trigo. Y panes sin levadura de un efa de harina.
y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, todo preparadito para que alguien lo comiera, y sacándoselo se lo presentó debajo de aquella encina, de aquel árbol. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Yo creo que una de las cosas que mueve el mundo espiritual, hermanos, y esto no quiero que me malentienda, pero una de las cosas que mueve el mundo espiritual, y se lo digo de verdad con conocimiento de causa, son las ofrendas. Hace unos días hablábamos con mi suegra y nosotros hacíamos un análisis. Y no podemos decir que hay riquezas, que hay en este momento sobreabundancia, porque la verdad no lo hay, pero hay un respaldo de Dios sobrenatural en mantenernos y en sostenernos. Hermanos, nosotros hemos durado desde el 19 de marzo. En esta casa nadie trabaja. Bueno, obviamente trabajamos en la obra, pero a nosotros la obra no nos mantiene, la iglesia no nos mantiene. Y han sido más de 3 meses en que literalmente por nuestro trabajo no recibimos un solo peso. Nada, hermano, nada es nada. Lo que recibimos es porque Dios le habla a gente y les habla al corazón: llévele al pastor Camilo, llévele a los pastores, haga aquí, haga allá, tráigales, llámelos, entrégueles, pero no es como que nosotros tengamos los ingresos que solíamos tener. La pregunta es: ¿por qué tenemos para comer? La pregunta es: ¿de dónde, cómo hemos sobrevivido todo este tiempo? Por una razón: porque nosotros hemos aprendido, 1, a diezmar y 2, a ofrendar. Mire, a mí me enseñaron algo. Cuando venía un hombre de Dios o una mujer de Dios y soltaba una palabra tremenda, ¿sabe yo qué aprendí del Señor? ¿Qué me enseñó el Señor? A sellar la palabra con una ofrenda. Gedeón dijo: espérame aquí. Pero el Señor no le dijo: ay, sí, traiga la ofrenda porque yo lo quiero ver pobre a usted. Dios sabía que el poquito de harina que había soplado en el lagar era una miserableza. Pero Gedeón quería hacer un presente a Dios y él quería que el ángel comiera. Ojo la visión de la ofrenda. Gedeón quería que el ángel comiera y que se sintiera bien recibido y bien atendido. Y mire lo que pasa. El ángel le dice: ponga la ofrenda en la peña. Toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre la peña y vierte el caldo. Yo creo que Gedeón dijo: ¿qué? El caldito se lo traje en una ollita para que se lo tome. Pero bueno, si usted quiere, pues yo le zampo el caldo a la carne y le pongo el caldo a los panes. Eso debe haber quedado una mezcolancia extraña. Algunos comen así, les gusta echar el pancito entre el chocolate y eso. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿Sabe? Le voy a decir algo. Dar una ofrenda cuesta. ¿Sabe a Gedeón lo que le costó coger un cabrito cuando los madianitas venían y no dejaban, según el versículo 4 dice: y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, harina con lo que se hace el pan, hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos? Madián acababa con todo, o sea que tampoco estaban en un tiempo de gran bendición. Gedeón no tenía grandes riquezas. Gedeón no tenía pues muchos cabritos y no tenía pues, no sé, una fanegada de harina. Y va con qué amor y con qué delicadeza y dedicación y presenta semejante ofrenda, y el ángel, en vez de comérsela, desde luego no se la iba a comer, coge y la quema, y antes se le desaparece. Mire, hermano, en esto voy a ser franco. Si usted no aprende a ofrendar y a diezmar,
difícilmente la palabra de Dios se va a cumplir en su vida. Si usted no aprende a diezmar y a ofrendar, difícilmente usted va a ver las palabras de Dios que Dios habló cumplidas. Porque a Dios y a los profetas se les tiene que honrar. Ay, pastor, hoy usted está predicando para que lo honremos. Eso es problema suyo si usted lo quiere hacer o no. Yo no le estoy diciendo que lo haga conmigo. Le estoy diciendo que usted tiene que aprender a ofrendar, pero no la ofrenda que, ay, la ofrenda, vamos a echar 200 pesos. No, hermano. No, Dios no le está pidiendo limosnas. Dios no le está pidiendo limosnas. Dios le está pidiendo una ofrenda. Y hoy le voy a hablar de ofrenda. Y yo lo voy a desafiar a usted. Prepare una ofrenda. Y prepare una buena ofrenda. Y yo sé por qué se lo voy a decir. Pueden lloverme las críticas, no me interesa. Pero yo lo voy a desafiar a usted a que levante una ofrenda que le cueste. Una ofrenda que no sea la 1,000 ni 2,000 pesos que usted lleva a la iglesia como una normalidad cada 8 días. No, una ofrenda que usted diga, tengo esto y lo voy a entregar. Y lo desafío a que lo ponga en este altar. ¿Sabe por qué en este altar? Porque he sido yo y ha sido Dios a través de este altar comenzando a revelarle una serie y entregarle una serie de llaves que si yo le mostrara los mensajes de mi... ¿Dónde está mi celular? Si yo le mostrara los mensajes que me están enviando varios de ustedes, yo digo, wow, Señor, la palabra que tú estás dando es palabra de alimento. Es palabra que está trayendo transformación. A mí me interesa, me causa mucha curiosidad y también le decía esto a mi esposa. A mí me parece increíble que la gente vea esto como algo nuevo, cuando nosotros llevamos viviendo esto muchos años. Pero es la gente, hermano, que Dios ha puesto para que en este tiempo salgan a libertad. Y hoy usted y yo vamos a sellar este tiempo de palabra y este tiempo de gobierno con ofrenda. Porque la ofrenda nos cuesta. La ofrenda cuesta, hermano. La ofrenda no es como que me sobraron 1,000 pesos y los voy a llevar. A Gedeón le costó un cabrito de su pequeño rebaño porque no tenía muchas. Y le costó los panes sin levadura de una harina que acababa de soplar y que no tenía mucha. Porque estaban en tiempos de ¿qué? De crisis. Y si en el tiempo de crisis no aprendemos a ofrendar, a diezmar y a honrar a los profetas, nosotros tenemos los cielos cerrados. Mi esposa me dice, yo no sé cómo le haces tú. Mi mamá siempre dijo, hijo, usted es un muchacho que yo lo veo y usted tiene una fe tan aguerrida y yo creo que yo no soy así. Yo no sé ellos qué ven en mí. Quizá porque yo no me muevo de la palabra de Dios. Pero algo, mire, nosotros damos porque damos. Nosotros no tenemos, pero si alguien está en necesidad de lo que nosotros tenemos, poco o mucho, damos. En enero, cuando fue el tiempo de las primicias, mire, hermano, no nos lo cree. Usted no nos lo va a creer, pero no, está mi esposa aquí en el otro cuarto que no me deja mentir. No teníamos ni siquiera la mitad del arriendo de nosotros. No lo teníamos. Y yo hago fiesta de primicias en nuestra congregación. Pero yo como cabeza y mi esposa como cabeza de la iglesia no podemos dar una ofrenda menor a lo que se recibió en la iglesia como primicias. Hermanos, mire, las primicias a mí me traen frutas, nos traen frutas, la gente nos bendice. Mire, hermanos, vive Jehová y no miento, que yo lloré este año entregando las primicias. Y lo peor es que el Señor me dice, ¿sabes qué? Esta vez no se los vas a dar, porque siempre se lo doy a personas y después terminamos diciendo, ay Señor, ¿por qué se los dimos a ellos? Y este año el Señor me dijo, no se lo vas a dar ni a Sultano ni a Mengano. Vas a comunicarte con este ministerio internacional. Vas a pedir el número de cuenta y vas a entregar. Hermano, era un poco más del valor de nuestro arriendo. Yo dije, Señor, si yo doy esto nos van a echar. Pero si tú me dices, yo lo hago.
Hermano, nos costó. Yo le escribí, mi esposa estaba trabajando y le dije, vida, voy a hacer esto. Ah, mi amor, como Dios te diga, lo hacemos. Hermano, me dolió y me costó. Hasta aquí. Mire, hermano, ¿cómo seguimos viviendo acá? Yo no lo sé. No me pregunte porque yo no sé. Porque este apartamento no es mío. ¿Y tenemos problemas que arreglar? Desde luego que sí. Pero Dios no nos ha dejado un solo día en vergüenza. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a ofrendar y hemos aprendido a diezmar. Así que yo hoy le digo a usted, aliste el cabrito, aliste los panes sin levadura, aliste el caldito, lo mejor que tenga, hermano. Y yo lo desafío a usted a que ponga esa ofrenda en este altar. Y voy a hacer una acotación y lo voy a decir con autoridad del reino. Perdóneme, no estoy queriendo sacarles plata, ojo con eso. Pero la gente va y diezma a sus iglesias, pero toda la semana come de este alacena. Entonces yo no le digo que no diezme allá. Pero si usted come en 2 casas, usted hace mercado en 2 casas. Diezme allá y la otra mitad diezmela donde esté comiendo. Sea con el pastor Camilo, o sea con el profeta, o el apóstol, o el pastor, a quien usted vea, porque eso es de Dios. Nosotros no podemos ir todos los días a una casa a comer todos los días, desayuno, almuerzo y cena, y no colaborar con la comida, siendo que yo tengo casa donde me alimentan. Y voy a decir algo todavía más duro. Si usted diezma en un lugar donde no lo alimentan, graves, usted está desnutrido y está perdiendo su plática. Cierro ahí, eso es simplemente una ñapa. Esta palabra y las palabras de Cusam Risataim, la palabra contra Eglón, la palabra contra Javín y la palabra contra Madián, yo lo desafío a usted a que ponga una ofrenda en este altar. Ponga una ofrenda. Ponga una ofrenda. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Por una razón. Porque de esta tierra y de este altar usted está comiendo. Y de este altar saldrá bendición para usted. Este altar está orando para que se levanten jaeles a matar a los císaras que lo rodean. Este altar está orando y clamando, y sé que se está moviendo, hermano. La gente me está escribiendo y me está, pastor, yo no había visto esto, pastor, mire, esto es impresionante, pastor, vea, y yo no me, mire, estamos en el orden. Yo no hice esto de una manera sistemática, ni craneada, ni pensada, no. Pero si usted quiere poner una ofrenda en mis manos, hágalo por privado. Hágalo por privado. Yo no, si usted no tiene para hacerlo y no lo quiere hacer, o Dios no, esta palabra hoy curiosamente no lo impactó, no importa. Usted se puede seguir conectando y puede seguir comiendo. La palabra es la palabra. La palabra no es para el que da o para el que no da. No. Pero este es un desafío para gente de reino. Nosotros queremos ser gente de reino, pero no caminar como en el reino. Nosotros queremos ser gente de gobierno. ¿Usted se imagina a alguien del gobierno todo chichipato en un almuerzo para él? O invita a comer a otro senador o a otro y vamos allá a las hamburguesas de 1000 porque es que usted entiende, yo me gano 20 millones de pesos y pues no puedo gastar, toca hamburguesa de 1000. Eso no pasa entre gente de gobierno. Y en la medida que usted pueda dar, dé. En la medida que usted pueda dar, dé. Entonces por privado usted va a alcanzarme y me va a decir, pastor, ¿sabe? Dios sí me habló y quiero poner esta ofrenda en sus manos. ¿Es mucho? ¿Es poco? Pastor, es lo que Dios puso en mi corazón. ¿A dónde se los hago llegar? Porque el Señor me habló que este altar tenía que ser bendecido. No por Camilo, ojo, no por Camilo. Este altar tiene que ser honrado para Dios. Porque este es un ministerio levantado para establecer iglesia de gobierno sobre la tierra. Y cierro con esta palabra. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, te he visto cara a cara, voy a morir. Porque tenía una creencia que quien veía cara a Dios iba a morir. Le voy a decir algo, quiere ver cara a Dios y no morir en el intento. ¿Sabe después de qué pasó esto? De haber ofrendado. ¿Quiere ver usted respuestas así en su vida? Así, hermano. Respuestas que lo sacudan y que sacudan su vida. Entonces aprenda a ofrendar.
y a poner lo que tiene en las manos del profeta. Pastor, a mí me parece que esto es manipulación. Tómelo como quiera. Creo que es la primera vez en la historia de las transmisiones, y llevo muchos años transmitiendo y haciendo programas de radio y transmitiendo en video, muchos años, y yo creo que si usted buscara todos mis videos no va a encontrar uno solo donde yo haya hecho esto, jamás, porque es direccionado por Dios. Pero si usted entiende el llamado del Señor, usted lo va a hacer. Porque de aquí yo veía como el Señor, no de mí, de aquí digo del altar en el que estamos en el mundo espiritual, de ahí salía ríos, hermanos, torrentes, ríos torrenciales que acababan con nuestros enemigos. Y mientras nosotros no aprendamos a sellar la palabra que Dios nos da, esas palabras se quedan estancadas. Me gustaría hablarle de los pozos de Abraham. Me gustaría hablarle de las promesas estancadas. Cómo se destapan los pozos. Pero yo casi no enseño de eso. De hecho, una hermana me dijo, pastor, usted casi nunca habla del diezmo, ¿me puede sacar de una duda? Así será, que yo no les hablo de finanzas, yo no les hablo nunca de plata, ni de diezmos, ni les digo traigan ofrendas. Pero en esta ocasión, usted verá. Y edificó allí Gedeón un altar. Otra vez. Un altar. ¿Para qué es un altar? Para adorar y para presentar, ¿qué? Ofrendas. Y lo llamó Jehová Salom, es decir, Jehová de paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Entonces, yo quiero que esta noche, porque todavía no estamos luchando con Madián, hoy por eso solo le hablé quién era Madián, qué hacía, cuál era la opresión que traía, pero todavía no estamos peleando contra Madián. ¿Sabe por qué? Porque esto continúa. Esto continúa. Entonces yo voy a habilitar hoy, mañana, el domingo, el lunes es... Sí, hasta ahí el lunes 29. Estos 4 días. Ah, ok, no, solo 3 días. Sábado, domingo, sí, por eso, sábado, domingo y lunes, 3 días. Para que usted defina su ofrenda. Y usted va a poner una ofrenda en las manos del profeta. Esto también es entrenamiento para los de la Corte Suprema. Nosotros no podemos ser gobernadores si no aprendemos a ofrendar. Usted va a tener 3 días y va a decir, sí, Señor. Háblelo con el Señor, no es manipulación. Si Dios le dice que no, pues no lo haga. Porque Dios se lo está diciendo. Pero si Dios hoy le está diciendo que sí, hágame el favor y hágalo. Aprenda a honrar la casa donde usted come. ¿Por qué? Porque de aquí se van a soltar ríos torrenciales y lluvias torrenciales. Los torrentes del Cisón se van a sacudir para acabar con Sísara, para acabar con sus carros errados. Y es ahí cuando Jael se va a levantar. Es ahí cuando Jael se va a levantar y va a acabar con Sísara. En el nombre de Jesús. Padre, te bendecimos esta noche, Señor. Te honramos. Gracias por tu palabra. Gracias por traernos revelación acerca de Cusán Risataín. Gracias por darnos la unción del león para destrozar la presa, Señor Jesús. Para acabarlos, para perseguirlos. Gracias por darnos el conocimiento de Eglón, rey de Moab. Señor, que persigue a tu pueblo, que es inmoral, que daña a sus familias. Pero gracias por revelarnos la unción de Ahod, el poderoso, aquel delante de quien las rodillas se doblan, aquel que entierra el puñal, aquel que a través de la espada que sale de su boca, porque es uno con el Cristo resucitado, hace que toda podredumbre salga a la luz. Y ha sucedido, Señor. Tú eres testigo, y mi celular, de los testimonios que la gente escribe, Padre. Cómo salen cosas podridas a la luz. Eso hace parte del fluir de una palabra. Gracias por darnos la unción de Ahod. Gracias por darnos, Señor, el conocimiento sobre Canaán, sobre Jabín y sobre Sísara, príncipes que atacan a tu pueblo.
Pero gracias por derramar la unción de Débora, Señor. Unción de profetas, unción de guerreras, de valientes. No le valió que fuera una mujer. Guió a todo un ejército de machos porque ellos solos no fueron capaces. Queremos esa unción de Débora, Señor. De esa abeja resplandeciente que no le tenía miedo a nada. Que se levanten los y las Jaeles en todos los puntos de la tierra a favor de aquellos que perseguimos a Sísara. Y será dicho: he aquí tu bendición, yace en la tierra quien te perseguía, toma la bendición que buscas en tus manos. Y hoy, Señor, que comenzamos a entrar en el campo de Canaán, de Madián, gracias por darnos el conocimiento, pero también te damos gracias por levantar gedeones, que aunque sé que tienen temor, Señor, que aunque sé que pueden decir: Señor, me estás confrontando, no sé cómo hacerlo, heme aquí, yo soy pobre, heme aquí, soy el menor de mi casa, pero ¿dónde estará Jehová? ¿Dónde está, Señor? ¿Yo con qué voy a enfrentar esto? Tú levantas gedeones que están dispuestos a sellar la palabra profética sobre la tierra en el mundo espiritual con una ofrenda, con obediencia, con fe, porque la palabra hay que creerla, y están dispuestos a guerrear contra este Madián que nos aprisiona. Padre, yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que se levante como una iglesia de gobierno sobre la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados